¿Te gustaría vivir por siempre? La inmortalidad siempre ha sido un sueño para los seres humanos. El deseo de evitar la muerte es algo universal, ya sea por miedo, sed de conocimiento o simplemente por amor a la vida, aunque muchos otros se inclinan a verlo como una maldición. Como dijo alguna vez el periodista Herb Caen, lo único malo con la inmortalidad es que tiende a durar para siempre. La inmortalidad nos ha fascinado durante mucho tiempo y debido a eso se ha entrelazado con una gran cantidad de mitologías y leyendas. A pesar de que el sentido común nos dice que todo tiene que morir. Pero en lugar de enfrentar esa oscura verdad, la humanidad sigue creyendo en fuentes alternativas de vida infinita, y estas historias no son una excepción a esta regla. Aquí te dejo 12 asombrosos inmortales en mitos y leyendas. Si eres nuevo en el canal y te gustan mis videos, te invito a que te suscribas. No te cuesta nada. Aquiles. Muchos historiadores coinciden en que Aquiles existió, y Homero simplemente exageró sus habilidades y logros como guerrero. La mayoría cree que Troya no era un Shangri-La imaginario, sino una ciudad real, y que la guerra de Troya realmente sucedió. Volviendo a nuestro tema, según los mitos, Aquiles fue sumergido por su madre en el río Estigia cuando era un bebé, para obtener una piel impenetrable contra cualquier arma, por lo que era prácticamente invencible, hasta el momento en que Paris decidió envenenar su talón, que fue de donde su madre lo sostuvo. En general se cree que Aquiles recibió un disparo en el talón con una flecha y el tendón del talón se conoce como tendón de Aquiles. Y el término talón de Aquiles se ha convertido en una metáfora de vulnerabilidad de cualquier tipo, después de la historia del gran guerrero épico. Merlín. La mayoría de la gente piensa en Merlín como un anciano con una larga barba blanca y un alto sombrero puntiagudo que era un mago en la corte del rey Arturo. Pero la pregunta es, ¿realmente existió? Según la leyenda, su padre era un incubo, un demonio en forma masculina, que tuvo relaciones con su madre mortal. Merlín tenía la mala fama de ser inmortal, que ha aparecido en varias historias del folclore, cuentos de hadas y películas. El brujo eternamente antiguo se origina en la historia de la antigua Inglaterra y está más popularmente asociado con el rey Arturo, la dama del lago y los caballeros de la mesa redonda. Algunos fans, incluso hasta el día de hoy, creen que como inmortal todavía está ahí y protege a la familia real de Inglaterra. Como toda figura mítica, probablemente existió Merlín, el hombre detrás del mito, pero como tantos otros inmortales, antes y después de él, probablemente también murió. Ashwatthama. Según el Mahabharata, Ashwatthama era el hijo del gurú Drona y nieto del rishi Brahman Bradaraja. Es una de las 7 personas eternas. Ashwatthama es un poderoso Maharati que luchó en el bando Kaurava contra los Pandavas. Ashwatthama es considerada como la transformación de uno de los 11 Rudras y uno de los 7 Chiranjeevi. Junto con su tío materno, Kripa, se cree que Ashwatthama es un sobreviviente de la guerra Kurukshetra. Los rumores sobre su muerte llevaron a la muerte de Drona, el comandante en jefe final de los Kauravas. Ashwatthama asesina a muchos en el campamento de Pandava en un ataque furtivo. Después de Arjuna y Karna, Ashwatthama mató a la mayoría de los guerreros en la guerra de Kurukshetra. Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, el fundador de la dinastía Qin, es hasta el día de hoy mejor recordado como la persona que le dio una cara a China. Su maravillosa construcción de la Gran Muralla y el famoso ejército de terracota son conocidos por todo el mundo. Fue uno de los emperadores chinos más importantes, dando forma a la historia y la cultura del país. La gente a su alrededor, fuertemente influenciada por sus grandes logros, comenzó a creer que él era inmortal, y él intentó que esto fuera realidad. Según la leyenda, en su búsqueda de la vida eterna, envió a uno de sus sirvientes a buscar el secreto de la inmortalidad. El sirviente, Xu Fudong, zarpó hacia el este con miles de jóvenes hombres y mujeres. Nunca regresaron a China, tal vez porque temían el castigo por fallar en su misión. La leyenda dice que encontraron y poblaron una isla que en estos tiempos es conocida como Japón. Los 3 nefitas. Teniendo algún parecido con las historias del profeta Elías en la tradición judía o de los santos cristianos en la tradición católica, los relatos de los 3 nefitas son claramente mormones. Los miembros de los mormones creen que Jesucristo visitó América después de su resurrección y eligió a 12 apóstoles de entre un antiguo grupo de personas llamados los nefitas para ayudar a difundir su mensaje del evangelio en el Nuevo Mundo. 3 de esos apóstoles le pidieron a Jesús que los cambiara de seres humanos a ángeles y los dejara permanecer en la tierra hasta el fin del mundo para poder ayudar a las personas necesitadas donde sea que viajen en el planeta. Según el libro del Mormón, estos 3 seres transformados son conocidos como los 3 nefitas y las historias sobre sus apariciones se han convertido en una parte popular de la tradición mormona. Títono. En la mitología griega, Títono era el amante de Eos, la diosa del alba. Se dice que tomó a Títono de la casa real de Troya para ser su amante. El mitema del amante mortal de la diosa es antiguo. Cuando se insertó un rol para Zeus, apareció un amargo giro.
Según el himno homérico a Afrodita, cuando Eos le pidió a Zeus que hiciera inmortal a Títono, ella olvidó pedirle que le concediera la eterna juventud. Títono vivió para siempre, pero cuando la abominable vejez se presionó sobre él y él no podía moverse ni levantar sus extremidades, lo que le pareció a ella que debía hacer es esto. Lo tendió en una habitación y lo puso en las resplandecientes puertas. Ahí balbucea interminablemente y ya no tiene fuerza alguna, como cuando tenía sus miembros flexibles. En relatos posteriores, eventualmente se convierte en un grillo, eternamente vivo, pero pidiendo la mortalidad. El judío errante. Mientras Cristo llevaba su cruz al Gólgota, se detuvo un momento para descansar fuera de la casa de un zapatero llamado Asuero. Cuando Asuero vio esto, se burló de él y le preguntó por qué estaba perdiendo el tiempo. Entonces Cristo miró a Asuero y pronunció la maldición: me quedaré aquí y descansaré, pero tú debes vagar por la tierra hasta que regrese. El judío errante, muchos siglos después, se convertiría en una figura muy popular en todo el mundo cristiano medieval, que se extendió ampliamente por Europa en el siglo XIII y se convirtió en un elemento fijo de la mitología y la literatura cristiana. La leyenda del judío errante se basa en parte en las palabras de Jesús: de cierto os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La historia tiene infinitas variaciones. A veces Asuero es un anciano, a veces permanece siempre joven, a veces envejece y luego vuelve a la juventud. Sir Galahad. En Inglaterra, se decía que el caballero perfecto de la mesa redonda del rey Arturo, Sir Galahad, se había ganado la inmortalidad a través de su virtud personal y su descubrimiento del Santo Grial. Según una historia antigua del siglo XIII, que es parte del conjunto interconectado de romances conocidos como el Ciclo de la Vulgata, Galahad fue el nombre original de Lancelot, pero se cambió cuando era un niño. En su nacimiento, por lo tanto, a Galahad se le asigna el nombre original de su padre. Merlín profetiza que él superará a su padre en valor y tendrá éxito en su búsqueda del Santo Grial. El rey Pérez, el abuelo materno de Galahad, es retratado como un descendiente de Bron, el cuñado de José de Arimatea, cuya línea le fue confiada al Grial por José. Gama Zenin. Sapo sabio, también conocido como Kosensei, un hombre anciano con una piel verdosa y sin vello. Se dice que vive por siempre, capaz de transformarse en un sapo. Él es uno de los sabios inmortales, de origen taoísta chino, que están asociados con la longevidad y la medicina. El compañero constante de Gama Zenin es un sapo de 3 patas, a quien a menudo lleva en la mano o en la espalda. También es el creador y fabricante de píldoras mágicas, y quien se las arregla para asegurar la capacidad de extender su vida. El propio Gama Zenin se despoja de su piel como un sapo y por lo tanto se renueva a sí mismo según sea necesario. La adopción del concepto de inmortales de origen taoísta se hizo de manera no sistemática en Japón y sin mucha de la base filosófica popular que formó el origen de estas ideas en China. Gama Zenin es una de las figuras más populares, a menudo representadas en tallados y dibujos. Leonard Jones. Leonard Jones no era un inmortal, por supuesto, y él lo sabía muy bien. Tampoco era un político muy exitoso, pero como la mayoría de los políticos tenía el poder de convencer a otros. No importa qué tan increíble pueda parecernos ahora, el hecho es que dirigió su campaña política basándose en su inmortalidad, y lo que es aún más extraño es que convenció a mucha gente que posteriormente votó por él. El excéntrico estadounidense que nació en Kentucky en 1797 postuló varias veces para presidente de los Estados Unidos y como gobernador de Kentucky, citando su autoproclamada inmortalidad como su principal argumento político. Según el señor Jones, la inmortalidad se puede lograr a través de la oración y el ayuno. Obviamente no hizo lo suficiente con estos dos, porque murió de neumonía el 30 de agosto de 1868, a la temprana edad, para ser un inmortal, de 71 años. Nicholas Flamel. En Harry Potter, Nicholas Flamel es representado como el creador de la piedra filosofal. Debido a que esta piedra permite que su dueño viva para siempre, debe protegerse de caer en manos del malvado Lord Voldemort. Aunque Harry Potter es ficticio, el francés Nicholas Flamel vivió a fines del siglo XIV y principios del XV como erudito y escriba. Flamel dedicó su vida a comprender el texto de un misterioso libro lleno de símbolos alquímicos codificados que algunos creían que contenían los secretos de la piedra filosofal. Muchos mitos rodean a Flamel, incluida la creencia de que creó con éxito la piedra. Su muerte en 1417 no dañó este mito y su búsqueda de la piedra filosofal sigue viva en sus escritos. Aunque la erudición moderna ha puesto en duda la autenticidad de los textos alquímicos que se le atribuyen, sigue siendo una figura importante en el mundo alquímico. Conde de Saint-Germain. Enigmático y atractivo, solía moverse de un lugar a otro todo el tiempo, llevándose consigo el gran secreto de su personalidad, tan cautivadora como misteriosa.
Los mitos, leyendas y especulaciones sobre Saint Germain comenzaron a extenderse a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y continúan hasta el día de hoy. Incluyen creencias de que él es inmortal, el judío errante, un alquimista con el elixir de la vida y que profetizó la Revolución Francesa, pero su historia sigue siendo uno de los mayores misterios de la actualidad. Después de una vida encantada de conocer a líderes y dignatarios de todo el mundo, en 1779 el misterioso conde llegó a Eckernförde, Alemania, donde falleció en su residencia en el año 1784. Sin embargo, no hay lápida en esa ciudad que lleve su nombre. Casi 200 años después de su muerte, Richard Chanfray, un mago y cantante francés, afirmó ser el conde de Saint Germain, pero desafortunadamente también murió. ¿Qué otros inmortales conoces? ¿Qué opinas de las historias aquí contadas? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Eso es todo, amigos. Gracias por ver el video. Y si te gustó, no olvides suscribirte y darle clic donde tú quieras.